que te movió a participar en la ópera, pero desde los 28 años eres crítico de la misma y bueno, pues eras el crítico más joven en recibir el premio del Festival de Salzburgo. El festival, ¿no? Del musical del Festival de Salzburgo. Una crítica muy interesante de la flauta mágica. Y esto fue en el 91. Sí, ya llovió, ya llovió. Ya, el tiempo pasa, mi querido Gerardo. El tiempo pasa, para todos. Aunque ahora con todo lo que nos está sucediendo sentimos que no pasa, ¿estás de acuerdo? Sí, es rarísimo. Todos los días son como si fueran, ¿cómo dice? Hay un término, ahorita no me acuerdo. Pero lo del Día de la Marmota, ¿no te acuerdas de exacto, la película Día de la Marmota? ¿Cómo es? Groundhog Hog, algo así, exactamente. Oye, pues qué maravilla. Verás, estoy peleando aquí con esto, pero ya estoy acá. No te preocupes. Ya estamos cada vez más cerca. También fuiste director general y artístico de la Compañía Nacional de Ópera de México. Ahora sí está bien. 10 años. Así es. Hubo más de 300 funciones de ópera durante tu gestión. Hiciste debutar a decenas de cantantes jóvenes mexicanos, entre ellos Rolando Villazón. También a grandes estrellas como Ramón Vargas, que estuvo aquí en el consulado y también nos compartió su experiencia. Estuvo maravillosa esa. Todavía no había pandemia, así es que pudimos hacerlo aquí en las instalaciones del consulado. Yo estuve también por allá, justamente alcancé a ver el ensayo general del Roberto de Veré de Ramón en la Ópera de Los Ángeles. Ah, sí, porque tú veniste aquí a principios de febrero. No, esto fue... No. Sí, esto fue... A ver, ¿cuándo fue la última? Tú veniste el 20 de noviembre, que diste una plática a jóvenes estudiantes de una escuela de bajos recursos. Exactamente. No me quiero adelantar, sé que estás haciendo la presentación, pero es que esto es muy padre lo que ha sucedido con mi relación con Los Ángeles. Pero si quieres hablamos de eso un poco más adelante. Sí, bueno, pues lo que pasa es que tienes una larga trayectoria, pero a mí lo que más me impactó, digo, ya me vas a comentar sobre tu proyecto de divulgación operística, Hablemos de Ópera, justamente todo el trabajo que haces con estas poblaciones vulnerables, de jóvenes, para que, bueno, vayan tomando el gusto por la ópera y apreciando lo que es esta manifestación artística. Pero es impresionante que justo este enero impartiste la conferencia sobre Mozart y sus amigos en Salzburgo, de la ciudad natal del compositor, pero eres un mexicano que fue a Salzburgo a hablarles de Mozart. Sí, como comentaba Rolando Villazón, que es el director de la Semana Mozart, que es el festival que me extendió la invitación, era un poco como invitar a un austriaco a México a hablar de tacos al pastor, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, la verdad que eres un orgullo. Gracias. Un verdadero orgullo para todos nosotros. Y bueno, pues yo tuve el gusto de conocerte en noviembre cuando te trajo Paula de Gortari, que por cierto le mando un abrazo y un saludo. Le mandamos los dos un saludo a ella y a UNAM Los Ángeles, que ha sido parte de este esfuerzo para poder acercarme a la Ópera de Los Ángeles y a la comunidad, pero hablamos un poco más adelante de eso. No, pero si quieres, ¿por qué no entramos de lleno? Estamos en Los Ángeles, todos los angelinos, estamos muy contentos. Tenemos a Mónica Gropper, que es la presidenta de Hispanics for LA Opera, y estamos muy atentos. ¿Por qué no nos cuentas de esa relación que tienes con Los Ángeles? Mira, la relación con Los Ángeles empezó y a mí me parece que nobleza obliga. Nobleza obliga. Y se va a entender muy bien. No voy a tener que abundar en mi término de nobleza obliga. Mi relación con Los Ángeles empieza por Plácido Domingo. Ese es el principio de mi relación con Los Ángeles. Plácido y yo hemos tenido una relación de muchísimos años profesional. Él cantó cuando yo fui director de la Ópera de Bellas Artes en México 3 veces para la Ópera de Bellas Artes sin cobrar un centavo. No, bueno. Es difícil, estoy hablando muy en serio, no tengo por qué mentir. Sí. Una relación personal de admiración muy grande entre los dos. Y él me extendió una invitación, si no mal recuerdo, en mayo del año pasado,
para ofrecer las pre-show talks de El Gato Montés, esta ópera española de Manuel Penella que hizo Plácido con Arturo Chacón Cruz, otro gran cantante mexicano. Entonces tuve la oportunidad de hacer estas charlas en el Dorothy Chandler Pavilion. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de hacer un poco de lo que hago de divulgación operística en inglés. Y ahí vino la relación precisamente con Paula de Gortari, a quien conocí en ese viaje con la UNAM Los Ángeles. Yo trabajo para la universidad, yo trabajo para la UNAM en México con Jorge Volpi en la Coordinación de Difusión Cultural en el área de formación de públicos. Tengo esa responsabilidad y he tenido una labor de divulgación no solo de la ópera, sino de otras artes escénicas, de otras artes como tales ahí. Entonces, con Paula platicamos de qué manera podíamos vincular a la UNAM México con UNAM Los Ángeles y la Ópera de Los Ángeles. Entonces, surgieron estas charlas que empecé a hacer en combinación con estas dos instituciones, enfocadas a algunos títulos específicos que hacía la Ópera de Los Ángeles, porque yo le comenté en aquella ocasión a los directivos de la Ópera de Los Ángeles y ahora a los nuevos directivos de la Ópera de Los Ángeles, a Christopher Kelch, a Stacy Brightman, que son gente fantástica. Les dije, oye, pero supongo que ya tienen toda una serie de actividades de divulgación de ópera en español y sorpresa, no tenían. Lo cual les dije con todas sus letras, me parece una asignatura pendiente de la Ópera de Los Ángeles. Claro. Está Thanks for LA Opera, pero estaba también esta asignatura pendiente. Entonces, para no hacer el cuento más largo, empezamos a hacer las primeras actividades de divulgación operística de la Ópera de Los Ángeles en español en toda su historia, Marcela. Eso es mucho. Y luego, Muchísimo. Muchísimo. En el penúltimo viaje, vino la vinculación también con ustedes, contigo, con el consulado. Fuimos ya ahora tripartita, Ópera de Los Ángeles, el Consulado de México en Los Ángeles, la UNAM Los Ángeles. Hicimos esta charla para chavos en high school, en alguna high school de allá. Ya he estado la también. escuela Downtown Value School. Pero me acuerdo, Gerardo, y eso demostró desde que te conocí, que eres un verdadero profesional. Aparte de tu pasión y tu compromiso por hacer la divulgación de la ópera, pero era contra viento y marea literal, porque el clima aquí en Los Ángeles ese día enloqueció, había una tormenta tal que no dejaron salir ni siquiera los alumnos al auditorio. Entonces lo tuvimos que hacer en un pasillo del colegio, todos amontonados y ya sabes, todos húmedos como gatos mojados. Y tú con todo, de verdad que fue extraordinario, ¿eh? ¿Cómo no lo vas a hacer con todo cuando tienes a un grupo de chavos a los que les vas a tratar de acercar algo que muy probablemente desconocen? Hablabas en un principio de la labor de divulgación, de despertar el gusto, comentaste, me parece, de públicos nuevos a la ópera. Y te voy a decir cuál es mi acercamiento. Parece retórico, pero no lo es. Es muy difícil convencer a alguien de que le guste la ópera. Es un género que puede parecer muy complejo, muy intimidatorio, parecerlo. A mí me parece más fácil mostrarle a la gente que ya le gustaba la ópera, pero que no lo sabía. ¿Me entiendes? Es un juego. En este sentido, a todos nos gusta cantar, a todos nos gusta expresarnos cantando, a todos nos gusta que nos cuenten un cuento, a todos nos gusta a todos nos gusta reír, llorar, sufrir, padecer, amar, odiar a través de espectáculos. A muchísima gente le gustan las comedias musicales, les gusta el cine musical. Entonces la ópera de verdad no está muy lejos de eso. Y prueba de ello es que en estas charlas de acercamiento a jóvenes y a públicos no cercanos a la ópera, no uso de entrar a la ópera. Sería una tontería. Empiezo por Grease, por Saturday Night Live, por Moulin Rouge, por comedias musicales que les pueden decir algo de eso. Y de ahí pasamos a la ópera. Porque honradamente, muy honradamente y para sorpresa y desánimo de los puristas, yo creo que Grease o Jesucristo Superestrella son óperas y son buenas óperas. A mí me gustan y me gustan más que algunas óperas. Entonces por ahí va la labor, tratar de hacerlo de esa manera. Sí, porque casi siempre hay esa preconcepción de que la ópera es para las élites. Y me hacen muchísimo esa pregunta y también como me la han hecho tanto, he probado muchas respuestas y te voy a decir la que ahora uso.
Me preguntan, señor Kleinburg, ¿usted cree que la ópera es elitista? Y entonces todos esperan que diga que no. Y contesto con un rotundo sí. Y entonces dicen así, se sacan de onda y dicen, ¿cómo que sí? Sí, les digo. Pero es elitista no en el terreno que ustedes consideran. No es elitista económicamente. No necesitas cierto dinero, cierta cultura, ser viejito, hablar Sí, más. No necesitas nada de eso. El elitismo de la ópera es emocional. La ópera mueve emociones muy fuertes. claro. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a ponerte en contacto con esas emociones, que pueden ser lindas o pueden ser no lindas, pueden ser de amor o desamor, de odio, de celos, de traición, de todo eso que todos tenemos. Todos tenemos nuestro elemento de lealtad, de traición, de héroes, de villanos. Claro. Todos somos en un pedazo de nuestra vida eso, todos, sin tener que llegar a cosas horrendas ni a cosas maravillosas. Entonces, ese es el elitismo de la ópera. Tienes que si no te gusta ponerte en contacto con eso, sí te va a costar trabajo la ópera, porque la ópera despierta eso. Claro. Y fíjate, yo te voy a confesar que, bueno, pues muchas amistades y a través de la vida, pues comentan, es que la ópera, ya sabes, que se le sale una lágrima. Yo decía, qué exageración, eso no puede ser posible. Pero yo fui a ver la obra de Lucía de Lammermoor. Uh-huh. Y esa sí me conmovió de tal manera que yo dije, ¿qué está pasando? O sea, si yo no creía en esto, Ahí ¿no? está. Ahí está. Es que sabes que, Marcela, además, esto tiene un asidero neuroquímico, neurológico, va más allá del choro, de que si la ópera y el arte, o sea, le pasan cosas al coco cuando estás oyendo eso. Cuando estás oyendo a un cantante en el escenario sin traducción electrónica, ya hablaremos de los pros y los contras de la ópera con la tecnología, que tiene muchos. Pero cuando tú estás en ese momento, que tienes el subtitulaje, estás entendiendo lo que están diciendo y ves a Lucia desgarrada por un matrimonio forzado, por enloquecida literalmente, o ves a Madama Butterfly suicidándose por honor casi ante su hijo, y con esa música el cerebro empieza a hacer cosas que van más allá de tu control y eso es lo que te pasó. Tú no querías emocionarte y tu cerebro Exacto, dijo, lo lamento Marcela, pero te vas a emocionar, sorry. claro. Oye, y entonces cuéntame, Gerardo, quisiera, si nos puedes compartir, ¿cómo empezó tu pasión por la ópera? ¿Cómo llegaste a ser un crítico de música de operístico? A ver, esto es una historia larga que trataré de hacer breve. De alguna manera, la genética es muy fuerte y supongo que en mis orígenes, por un lado católicos, por el otro lado judíos, seguramente o muy probablemente por el lado de mis orígenes judíos viene el chip, el gen de la música. Desde muy pequeño me gusta la música. Cuando te digo muy pequeño, es que no recuerdo cuándo me empezó a gustar. Me empezó a gustar desde que tenía 3, 4 años. Y Sí, mi madre me acercó a la música, al piano, empecé a estudiar piano muy, muy, muy pronto. No es que yo me despertara un día y supiera leer música, me acercaron a la música y a leer música antes que a leer letras. Entonces aprendí a leer música antes que a leer letras, pero no porque me acercaron así a los 4 años, 3 años. Y me gustaba muchísimo la música, tocaba el piano, todo esto, y detestaba profundamente la ópera. Profundamente. de verdad. Y terrible, tenía ya, claro, era chavito, tenía 11, 12, 13 años y la odiaba. Yo decía que por qué la gente estropeaba música tan hermosa pegando de gritos y seguramente era también un rechazo porque mi madre amaba muy profundamente la ópera, tenía discos y no aceptaba eso. Y un día estando solo en la casa, decidí, cuando nadie me veía, para no mostrar que estaba cediendo a la curiosidad, poner unos discos de ópera de mi madre. Y puse la Bohème de Puccini, tenía el libreto y me pasó lo que te pasó a ti. Estaba seguro de que iba a oír a gente gritando, que me iba a enojar, que no me iba a gustar y terminé, como suelo decir, infectado. Y esa infección, a diferencia de esta, que ya vemos que sí se puede curar y que ya vimos que sí genera inmunidad, contra esa, la infección de Sí, la ópera, no hay inmunidad, estás perdido para toda la vida. qué Así de simple. maravilla. Ahí empezó mi enorme gusto por la música, por la ópera también. Tengo una formación doble, científica y musical. Estudié piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, estudié bioquímica en el TEC de Monterrey y escribo. De hecho, ayer
escribo, soy escritor de novelas. De hecho, a propósito, ayer apareció la versión electrónica de mi primera novela en Alfaguara, una novela que se llama No honrarás a tu padre y que ya está a la venta ahorita como ebook. Entonces era todo este O sea, que collage. para los que estamos aquí en Los Ángeles ya podemos comprarlo en línea. En línea, está en todas las plataformas, en Amazon, en todas las plataformas que quieras de descarga. Se llama, el título es fuerte, No honrarás a tu padre. Wow. ¿Y nos puedes dar así como una pequeña introducción de qué trata o no? Sí, a ver, todo parecido con la realidad no es mera coincidencia. Es la historia de un hombre joven mexicano, hijo de una mujer católica y de un hombre judío, y de su búsqueda del padre, y es una novela sobre la búsqueda del padre, y la búsqueda de qué significa o no hoy en el mundo ser judío. Ser judío es tener la nariz así, ser judío es ser hijo de un judío, ser judío es estar circuncidado. ¿Qué es ser judío? O sea, ¿qué implica? Entonces, es eso, en la Ciudad de México, en el presente, es una novela que me han dicho mucho, me preguntaron si era una novela autobiográfica, y yo respondí a lo que puedo responder ahora, no es una autobiografía, pero sí es un autorretrato. Hay una diferencia entre un autorretrato y una autobiografía, y tiene mucha ópera metida. Todo lo que yo hago, todo lo que hago en la vida, toda mi manera de pensar, de ver la vida, está permeada por la ópera, y en la novela hay muchísima ópera, y hay un personaje de la novela que es un tenor que sospechosamente parecido a un tenor muy famoso. Ah, qué bien. Pues, ¿sabes qué? Que yo sí lo voy a leer porque te cuento que yo estuve 3 años sirviendo a México en Israel. Entonces, para mí, el pueblo judío es muy cercano. Hoy es Shabbat, por ejemplo. El concepto del Shabbat me encanta. Y además, te presumo que tuve el privilegio de ver la ópera de Aida y de Nabucco en Masada. ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ese es un privilegio de vida, la verdad. Es un lugar muy intenso y muy interesante. Es muy difícil estar y salir de Israel sin tener una opinión muy fuerte al respecto, positiva o negativa. Pero no es un lugar al que vas y dices, fui. Es un lugar que es antes de y después de, y no emito juicios, con sus inmensas luces y sus inmensas sombras. Así es. Sí, no, bueno, cuando me mandan a Israel, todo el mundo a mi alrededor estaban muy preocupados, ¿no? ¿Cómo te vas a ir hasta allá, a Medio Oriente, en la guerra? Y bueno, pues me fui porque es mi trabajo, pero la verdad ha sido una gran experiencia de vida y me siento muy privilegiada. Oye, Gerardo, pero entonces cuéntanos, ¿y la ópera en México? ¿Qué derrotero ha tenido y qué aceptación tiene? Cuéntanos un poco. La ópera en México es un tema amplio y se puede enfocar desde varias vías. La ópera tiene, al menos, digamos que hay, yo pondría 2 o 3 rutas, estoy pensando. Pondría una que es muy evidente, la ópera en tanto funciones, representaciones operísticas, la ópera en tanto cantantes mexicanos, es decir, en tanto protagonistas de ese espectáculo, y la ópera en tanto público, receptor de ese espectáculo. Entonces, si quieres, vamos por partes. Sí. La ópera en tanto cantantes mexicanos, pues no tengo que decírtelo, no lo tenemos que comentar, voy a usar una frase cruel, tal vez es uno de los secretos mejor guardados en México, tristemente. México no es ya hoy esta potencia me gustan mucho los deportes, muchísimo, enormemente, el fútbol, el box. Bueno, la Liga MX y todo eso, estamos sufriendo. La verdad que sí, yo muy preocupado por mi Barça, pero bueno, lo que te quiero decir es que México no es un productor extraordinario de jugadores de fútbol, ya no es un productor de boxeadores. Por supuesto que hemos tenido grandes cineastas, pero tenemos una cantidad de cantantes mexicanos que de verdad son los que están partiendo y han partido el pastel de la ópera en el mundo que no nos imaginamos. Todo esto empezó muchos años atrás con Hilda Cruz Romo, una soprano mexicana que triunfó en el Met, con Oralia Domínguez, una mezzosoprano que alternaba con María Callas en funciones estelares. Luego estuvo Araiza, uno de los grandes tenores todavía
parcialmente en activo, mucho más entregado a la docencia, que abrió todo un camino para los tenores mexicanos. Siguió nuestro entrañable y adorado Ramón Vargas, que dices que tal vez esté por ahí conectado con... Sí, ojalá que sí, dijo que sí. Ahora vemos, porque hemos estado, de hecho tuve una conversación con Ramón no en Instagram, en Facebook hace unos 10 días, siguió Ramón Vargas, después de Ramón Vargas estuvo Rolando Villazón, hablo nada más en orden cronológico, no de otro, hoy está Javier Camarena, indudablemente el tenor más cotizado, más aclamado en el planeta en el que vivimos. Y podemos seguir con la lista. Arturo Chacón, que cantó hace muy poco en Los Ángeles, que ha cantado con regularidad en Los Ángeles. En ese sentido, María Catzaraba como soprano, Rebeca Olvera, en fin, muchísimas otras cantantes también. México es un maravilloso semillero de cantantes de ópera. El público mexicano es un público que crece, en buena medida porque en México se hace cada vez más ópera, contrariamente a lo que se piensa. Yo desde que tengo uso de razón me dicen que la ópera se está muriendo. Que la ópera se está muriendo, que eso ya no funciona. Y a ver, si tú revisas, hay una página que se llama Opera Base. Operabase.com o .org, no me acuerdo, .com. Y ahí es una base de datos de todo lo que sucede con el mundo de la ópera, los cantantes, los teatros, cuántas funciones de Traviata se hicieron hoy. Tú puedes ver lo que quieras de numeralia. Nunca, jamás en la historia se había hecho más ópera en el mundo. Nunca había habido tantas funciones de ópera en un día, tantos teatros, tantas compañías. Y en México sucede lo mismo. Tal vez la ópera en Bellas Artes tiene menos funciones que en otros momentos. Larga explicación, no la vamos a juzgar. Pero a cambio de ello, también tenemos que entender que México no es la Ciudad de México. Y a cambio de ello tienes ópera ahora con muchísima regularidad en Mérida o en Monterrey, en Guadalajara o en León, en Guanajuato o en Aguascalientes, en Jalapa. Entonces, bueno, decir, no, hoy se hace menos ópera es un comentario chilango y súper centralista. Hoy se hace más ópera en México. Entonces, me parece que en ese sentido, por supuesto, ahí va. Se necesitan muchos más recursos. El estado de la cultura o de las actividades artísticas en nuestro país no está siendo particularmente beneficiado por los presupuestos. Tal vez otras áreas de esas actividades culturales, artes populares, artesanías, folclore, culturas populares, que es totalmente respetable. ¿No? Esta no es una conversación para hablar de política, en mi opinión. No lo es. En ese sentido, me parece que con esto te pinto un poco el cuadro. La ópera en México está viva, tiene grandes cantantes, tiene un público creciente. ¿Qué hace falta? Como en todo en nuestro país, muchos más recursos. Pero ojo, es muy sencillo simplemente exigirle a un gobierno, a un Estado, vamos no a hablar de gobierno, a un Estado, sí. Pedirle al Estado ese mismo financiamiento histórico que puede haber tenido la cultura. Yo creo que es deseable, yo creo que es importante, pero me parece, hay que exigírselo, hay que reclamar, hay que protestar cada disminución o no en presupuestos para la cultura. Pero también hay que presionar a la iniciativa privada. ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué nadie habla de que las fundaciones trillonarias apoyan otras artes u otras causas? No hablo de las causas sociales, Sí. y no a la ópera. Sí, es muy cómodo solamente reclamar esa fuente de financiamiento y no la otra, mi opinión. Claro, pero bueno, tú estás haciendo muy buena labor para sensibilizar a todos aquellos en el sector privado que pueden hacer ese impulso y dar ese soporte, ¿no? Yo quisiera creer que sí. Oye, y hablando que lo que comentas de que sí hay una fuerte presencia de la ópera, no en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana, ¿por qué la ópera ha tenido ese impacto en México y la zarzuela no? ¿Por qué la zarzuela, ese género, no jaló Sí, como la ópera? mamá, es lo mismo que me decía mi mamá cuando me decía que por qué me gustaba tanto la ópera y no me gustaba tanto. No, fíjate qué curioso. A ver, el terreno es una pregunta difícil.
Es una pregunta difícil porque la ópera en otro momento sí tuvo esa recepción en México, particularmente en la época de los padres de Plácido Domingo, con doña Pepita Empil, don Plácido Domingo, con la compañía que formaron, generaron, era una época de enorme esplendor de la zarzuela en nuestro país. Hoy yo no podría decir lo mismo de la zarzuela que digo de la ópera. No hay esa proliferación de compañías, no hay... me parece que de pronto, estoy especulando, estoy Sí, sí. especulando y sin juicio, porque la zarzuela tiene obras maravillosas, he aprendido a querer y a entender la zarzuela, he aprendido a gozar de mucho de la zarzuela, hay mucha parte del repertorio de zarzuela que no es el que más me interesa, pero hay otra que sí. Yo creo que escuchar ese tipo de canto en nuestra lengua nos causa un poco de extrañamiento. Estoy especulando, estoy pensando a bote pronto. Me parece el español, y lo digo con un amor infinito a mi lengua, no hay nada que ame más. Mi patria es mi lengua y mi lengua es mi patria. Esa es la primera patria, no el país, es tu lengua, esa es. La adoro. Sin embargo, no estoy convencido de que sea la lengua más idónea para el canto operístico, para el canto impostado, para el canto con esa técnica vocal que también precisa la zarzuela. De pronto es difícil entender el canto en español, como es difícil entenderlo en cualquier otro idioma. Me parece que también en muchos momentos la zarzuela está muy arraigada en temas españoles. Mientras ópera muy local, mientras que la ópera te puede llevar a la ópera eslava, la ópera italiana, la ópera contemporánea, la ópera... Y la zarzuela se enfoca en un momento, en una cultura, en una temática. Eso me parece, no son defectos, son sus características. Eso me parece, hace un poquito más estrecha la puerta de entrada. Claro. Creo. Menos universal, ¿no? Pero hay obras maravillosas. Nadie puede no fascinarse viendo Luisa Fernanda, Molinos de Viento, en fin, hay La Dolorosa, incontables zarzuelas fantásticas. Claro, porque un José Carreras, por ejemplo, él se fue a cantar ópera, ¿no? Pero pudo haber ayudado a promover la zarzuela. No, y en ese sentido, no se puede negar. Si la zarzuela ha vivido el renacimiento que ha vivido en el mundo entero, se debe a un señor, no hay discusión, el señor se llama Plácido, se apellida Domingo, esa es una verdad absoluta e incontestable. Jamás en su historia, salvo el maestro, en fin, yo creo que jamás en su historia la zarzuela ha tenido un personaje de ese arraigo, de esa potencia, prestigio, de esa popularidad mundial que la trate de impulsar. Claro. Y aparte aquí no estamos para juzgar, pero como tú dijiste, nobleza obliga y honor a quien honor merece. Y la ópera de Los Ángeles le debe mucho a Plácido Domingo, ¿no? Bueno, estamos hablando del artista. Intentar, ni siquiera voy a usar la palabra negar, intentar no ver o no enfocarse en la magnitud artística de Plácido Domingo es exactamente igual que querer tapar el sol con un dedo. No se puede. Lo podrás ocultar por algo. Si le atinas bien y cierras el ojito, seguramente vas a poder ocultar el disco solar, pero la luz del sol te va a bañar igual, aunque le pongas el dedito y no la veas. Estamos hablando y nos circunscribámonos al artista. Es uno de los grandes artistas de la historia de la ópera, uno de los 2 o 3 más grandes, María Callas, él, Caruso, Pavarotti. Se nos van a acabar con esta mano. Y sí, es un hombre que ha hecho mucho por muchas comunidades. Y yo iría más lejos, Marcelo. No sé si estés de acuerdo, pero tal vez sí, por la ópera de Los Ángeles, Hispanics for LA Opera. Yo creo que Plácido Domingo ha sido un hombre que también ha puesto mucha atención en la comunidad hispana de Los Ángeles. No, y acuérdate, en el temblor del 85, Plácido ayudó muchísimo a la ciudad. Y cuando fue el huracán Paulina en Acapulco. Exacto. Es un hombre, en fin, no, insisto, como tú bien dijiste, no estamos aquí para juzgar.
Me parece que la separación entre el hombre, el individuo y el artista es indispensable. Si uno se pone a mezclar, yo siempre lo he dicho, si uno está obligado a mezclar o a juzgar al artista a través de la persona, pues entonces una muy buena persona, aunque sea muy mal artista, debería de exponer en el Louvre. Claro. Muy buena persona y porque tiene un file intachable en su vida, pues vamos a hacer una exposición en la Tate Gallery. No, la persona es una y el artista es otro. Claro. Oye, aquí están recordando lo de Operalia. Gran evento, Operalia. ¿Te acuerdas de Operalia? Ese gran foro. Por supuesto, claro que me acuerdo porque además tengo el gusto de decirte que fui en varias ocasiones jurado de las finales de Operalia. Bueno. Sí, entonces, bueno, ahí te sigo al decir esto, estoy abundando en relación con mi cercanía a Plácido Domingo. Cuando yo fui director de la ópera me invitó varias veces, incluyendo la final en Los Ángeles. En la final de Los Ángeles fui jurado y es un concurso interesante porque en un principio era un concurso que se manejaba, no que se manejaba, que se calificaba como el capricho de un gran cantante. Y hoy se considera uno de los concursos fundamentales de canto en el mundo, los primeros 3 o 2, o a lo mejor el concurso más importante de canto en el mundo. Eso también nos hace, no personalicemos más, que sus organizadores, sus creadores, sus directivos, algo han hecho bien con ese concurso. Oye, Gerardo, y ahora que estamos en medio de esta pandemia, enfrentando este gran reto, todos, ¿no? Como decíamos, en el mismo océano, aunque en diferente embarcación, ¿no? Unos en una panga, otros en un madero, otros en un yate, otros en un transatlántico. Está bueno el símil. Pero dime tú, ¿cómo estás enfrentando la pandemia y cómo sigues con tus proyectos? Hablemos de ópera. ¿Qué está pasando con Gerardo Kleinburg? Mira, te puedo contestar muy políticamente o te puedo contestar con la verdad. Con la verdad, aquí somos mejor te contesto con la verdad porque es una respuesta poco frecuente en estos momentos. Realmente la pandemia, la cuarentena, el encierro, la sana distancia, el quédate en casa, como lo quieras llamar, que a mí me pareció una sentencia de muerte para mi proyecto en un inicio, se ha convertido en un catalizador increíble. Un catalizador increíble mediante el cual el proyecto está llegando a muchísima más gente que antes. Ha habido una evolución exponencial del proyecto. No todo el mundo dice eso. Yo me resistía mucho al tema de las redes, a pesar de que soy una persona súper cibernética para mi edad, súper digital, súper de redes sociales, pero yo creía que los cursos, las conferencias tenían que verse, tenían que vivir. Y de pronto esta situación me obligó a hacerlo como lo estoy haciendo, usando el fondo que ves desde casa. Se volvió un proyecto familiar en donde mi esposa me ayuda, organizamos estas 2 charlas semanales, abiertas, gratuitas en Facebook Live, en la cuenta de Hablemos de Ópera. Este sábado tengo conversación con Javier Camarena, ya tuve una con Ramón Vargas y hago temas selectos. Puedo hablar de la Traviata, puedo hablar de Pavarotti, puedo hablar de cómo se cocina una ópera, puedo hablar de los grandes desastres operísticos, accidentes operísticos que me tocó vivir, de todo. Y además, la parte remunerada, en donde hago mis cursos y mis conferencias pagados en línea. La respuesta ha sido fantástica. Yo te tengo que decir que en ese sentido, al proyecto que yo estoy haciendo, esta circunstancia adversa le ha resultado favorable. Qué bien, y todos salimos ganando. Y dime una cosa, háblame, bueno, los sábados dices que es en Facebook. Los martes y los sábados a las 4 de la tarde, hora de Los Ángeles. 4 de la tarde, hora de Los Ángeles. 6 de la tarde, hora de México. Hago mi Facebook Live a través de la página Hablemos de Ópera, en donde o tengo diálogos en vivo con personajes muy importantes del mundo de la ópera, o hago pequeñas charlas, clases abiertas, gratuitas, como un servicio a toda la gente que está en esta situación. Sí. Y de manera mucho menos frecuente hago cursos y conferencias. Por ejemplo, si me lo permites, este próximo lunes
Este próximo lunes hago una conferencia en línea a las 5 de la tarde, hora de Los Ángeles, Sí. 7 de la tarde, tiempo de México, que se llamará María Callas, la fragilidad de una diosa. No, bueno. En donde vamos a revisar, y te lo comento porque hoy estaba pensando, ¿cómo debo de anunciar, cómo debo de decir, por qué sería interesante mi clase de María Callas si hay Exacto. tantos documentales y hay tantas películas? ¿Por qué no mejor recomendarles que vean una en YouTube? Me quedé pensando y tengo una respuesta. Porque en YouTube básicamente vamos a ver su vida, nos van a hablar de su vida, vamos a ver muchas imágenes, eso lo podemos contar, pero analizar su voz, entender cómo su vida y su voz se relacionan a través de ejemplos, de videos, escuchar sus virtudes inmensas, sus defectos enormes, su evolución, su crecimiento vocal, su decadencia vocal, todo a través de esta mujer frágil a la que le rompe el corazón un magnate griego, todos sabemos todo esto. Aristóteles, Onassis. Exactamente. Entonces, por eso creo que puede valer la pena, ¿no? No creo. Creo que si, o sea, para saber y conocer la vida de Callas, no es estrictamente necesario tomar esa clase. Pero para entender cómo su vida se relaciona con su canto y analizar su canto, su registro de pecho, su naturalidad, su voz de cabeza, ¿por qué esa señora, de verdad, es que no es ni siquiera que sea la mejor cantante de la historia? Es totalmente diferente, es única, es otra cosa. Es Pero no una, la puedes comparar con nadie. con nadie. Es infinitamente mejor que la mayoría e infinitamente peor que muchos. Wow. Oye, Es, y para estos cursos, por ejemplo, nosotros que estamos en Los Ángeles, podemos, ¿cómo, por ejemplo, podríamos hacer el pago? ¿Cómo podemos acceder a estos cursos? preguntar es muy simple, PayPal. Ah, muy bien. PayPal, y es muy simple. Pueden escribirnos con un inbox al ¿A dónde? Facebook de Hablemos de Ópera, o pueden mandarnos un correo a hablemosdeopera1@gmail.com, o pueden mandar un WhatsApp al más 521 55 43 47 02 83. Luego te mando el anuncio y me Sí, echan una para mano. que lo podamos anunciar. Y mira, ¿sabes qué se me ocurre? Que en esta época que estamos así, un buen regalo, ya que no podemos abrazarnos y eso, por ejemplo, tengo una amiga que cumple años este fin de semana. Imagínate que le llegara una inscripción a ese curso. Nos ha pasado mucho, nos pasó en el Día de Madres, nos pasó en otros momentos que la gente nos pidió que fueran como regalos, incluso les hicimos casi una tarjeta, casi una tarjeta virtual para que, estos cursos y conferencias sean regalos. Y está bien padre, porque ¿qué vas a regalar en este momento? ¿Vas a pedir algo en Amazon que te llegue? Sí, está padre, pero me parece, y no es por vender, me parece que este es un momento diferente, este es un Claro. momento que no se parece a ninguno otro, y está padre tener gestos diferentes que no se parezcan a ninguno otro. Exactamente, ya. Y aparte esto se puede también convertir en otro recurso, aunque regresemos a la normalidad o la nueva normalidad o lo que sea. Están preguntando que cuándo es el de María Callas, el curso. El curso de María Callas es el próximo lunes 25 de mayo, y les repito, toda la información para saber cómo inscribirse está en la página Hablemos de Ópera. Después de ese curso, de esa conferencia de María Callas, va a seguir mi curso sobre Verdi, mi curso en línea sobre la vida y la obra de Verdi. Acabo de hacer uno sobre Beethoven, que se llamó Beethoven y el aislamiento. Wow. ¿Cómo se funciona? ¿De qué manera ese hombre también vivió aislado? ¿Y cuántos puntos de contacto hay entre lo que nos pasa hoy y lo que le pasó a un hombre cuyo aniversario natalício se cumple este año? Son los 250 años de nacimiento de Beethoven, y el coronavirus también se los estropeó al pobre Beethoven. Sí, bueno, qué cosa. Oye, Gerardo, pues no te quiero quitar mucho tiempo. No, estoy feliz. Pero nada más, bueno, preguntaron ahorita que qué documental o película recomienda sobre María Callas. En YouTube hay varias, pero tal vez valdría la pena que bajar. Hay muchas abiertas en YouTube que pueden ver, 3 o 4 documentales, cualquiera de ellos, para conocer la vida. Todos dicen lo mismo, es una vida muy conocida. Me parece que es muy interesante una película documental que es así, hay que comprar en las plataformas, que se llama María by Callas. María Callas. Muy bien.
Más tiene muchísimas de las imágenes icónicas en video, María Callas colorizada. Ah, Y se ve muy impresionante. Es muy impresionante el fenómeno de ver esas imágenes que yo las conocía, todas las imágenes las conocía, todos los videos los conocía, pero nunca los había visto a color. Y es como si los vieras por primera vez. Un fenómeno también neurológico muy raro cuando ves eso, como los documentales de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los ves coloreados, se vuelven otra cosa. claro. Es un buen documental. Pero mira, para que no fallen, que se inscriban a nuestra conferencia y se la van a... Exacto. Porque lo que te digo, de verdad, el tema es también escucharla. Su vida está increíble, es tristísima, es maravillosa, es desoladora. Es la condición femenina. Es la condición De la femenina época, ¿no? expuesta de una manera muy cruel. La trataron tan mal y no trataban así a los cantantes hombres de su época. Era absolutamente misógino ese comportamiento de la prensa, claramente. Pero insisto, lo que podemos hacer es esto que es distinto, oír y aprender a oír su voz, aprender a entender qué es lo que está haciendo, por qué es tan maravilloso, único y por qué era tan arriesgado y por qué terminó pagando la factura, vocalmente, por hacerlo. Claro. Oye, y la segunda cuestión, Gerardo, antes de dejarte ir, bueno, la tercera va a ser un mensaje que te voy a pedir para la audiencia aquí, Angelina, pero la segunda cuestión es, tu conversación ha sido maravillosa, ya tenemos muchísimos nuevos fans que dicen, soy nueva fan de Gerardo Kleinburg. Gracias. Eso me encanta, pero danos alguna anécdota que tú consideres para hacer crecer nuestra curiosidad sobre la ópera. Ya sea un faux pas o ya sea algo maravilloso. Escoge algo para allure us, como dirían aquí en Estados Unidos. A ver, vamos a pensar. A ver, una anécdota. Sí, que nos provoque, así decir, voy por la ópera. Pues mira, o me llama la atención y me interesa. te voy a decir, voy a buscar 2 o 3. Yo recuerdo muy bien una función de una ópera que se llama Fedora, de Umberto Giordano, en la ópera de Washington, con la inmensa Mirella Freni, Plácido Domingo en plenitud. Y yo te puedo decir que viví una de las experiencias físicas más extrañas que he vivido en toda mi vida. Hay un momento al final en el que el tenor tiene que decir Fedora son qui per darti il mio perdono. Aquí estoy, Fedora, para darte mi perdón. A través de una frase musical que hemos estado oyendo casi toda la ópera. Sí. Y en el momento en el que ese hombre, en el que ese grandísimo intérprete llamado Plácido Domingo, frente a Mirella Freni, cae de rodillas y pronuncia esa frase, nunca en mi vida había sentido todos los vellos de aquí erizarse. He sentido la piel de gallina, pero una reacción absolutamente extrema. Y me volteo y en el palco está mi esposa, hecha un mar de lágrimas, pero desolada. Es decir, ese poder no lo puedes encontrar ni en la película que más te haya hecho llorar. Eso es un momento absolutamente increíble. Y por otro lado, ver también esta parte increíble de superhombres, de supermujeres, de atletas que tienen. Por ejemplo, María Callas, ya que estamos hablando de ella. La primera vez que yo vi el famoso mi bemol sobre agudo de María Callas en el Palacio de Bellas Artes, que un agudo que no está escrito en la ópera Aída y que lo hizo tanto en 1950 como en 1950. Está considerado el agudo más famoso de la historia grabada. Está grabado de manera muy rudimentaria para la radio mexicana. Pero pongan YouTube, pongan María Callas, High E Flat in Aida. A ver, voy a ponerlo aquí. Oye, mientras, ¿por qué no saludas a Ramón Vargas que dice, hola chicos, aquí estoy? Hola Ramón, ¿dónde andas? Y no se puede conectar, no se puede hacer de No, fíjate que en la tecnología aquí con el Instagram creo que no se permite tener alguien más, pero ¿por qué no cuentas algo de Ramón Vargas? Ramón, bueno, a ver, te hago quedar bien, no te hago quedar mal. Yo de Ramón tengo que contar una muy... De Ramón siempre cuento 2. Una que es la frase... una que siempre cuento porque la uso en mis clases.
en las clases en las que trato de enseñar el canto operístico. Ramón decía, siempre me oye citarlo, que él no grita hablando del escenario, porque cuando grita no lo oyen. Cuando un cantante grita, cuando un cantante no está siguiendo la verdadera técnica vocal, no se va a escuchar bien. Y la otra que yo recuerdo es, ahora que están tan de moda los bis, los encores, es decir, cuando los cantantes son obligados por el público a tener que volver a cantar un aria, que Ramón protagonizó uno de los muy pocos, seguramente, encores o bises involuntarios en una ópera que se llama La Favorita. Al final, en el aria final, ya el tenor ha cantado toda la ópera, nadie está esperando que repita el aria, y entonces el público de Bellas Artes se caía en aplausos a Ramón. Estaba dirigiendo el maestro Enrique Patrón de Rueda en el fondo, y Ramón, como agradecimiento al público de que le estaba aplaudiendo, bajó la cabeza en agradecimiento, y el director de orquesta pensó que Ramón le decía, de nuevo, cantémosla de nuevo. Y el director se arranca de su ronca batuta con la ópera, con el aria de nuevo que dice Ramón, me agarró de bajada, patrón. Y en ese momento Ramón volvió a cantar maravillosamente el aria final, pero yo me acuerdo, Ramón, que tiene los ojos chiquitos, se le abrieron como 5 veces más grandes, diciendo, no puede ser. Y yo al final le dije, Ramón, wow, qué maravilla, qué pantalones, es a puro valor mexicano. Y me dijo, dice, para la siguiente me di la vuelta en el escenario. Y me dijo Ramón, perdón, me dijo, ¿cuál valor? Si esto fue sin querer, no estaba planeado, fue un malentendido. Esas son 2 buenas anécdotas de Ramón. ¡Qué maravilla! Y es importante mencionarlo, Ramón Vargas. Aprovechemos que no puede decir que no, porque nada más nos puede escribir, pero no nos puede interrumpir. Exacto. Ramón Vargas es una gloria nacional, es un orgullo para México, y es el tenor más importante del mundo en su generación. En su generación, Ramón ha sido, es el cantante de la cuerda de tenor más destacado, con mejor técnica, el gran maestro. Recordemos simplemente su debut en el Met, haciendo Lucia di Lammermoor a principios casi de los años 90, fue sustituyendo a un señor que se llamaba Luciano Pavarotti. Imagínate salir al Met y decir, no va a cantar Luciano Pavarotti, va a cantar un señor mexicano que se llama Ramón Vargas. No, bueno. ¿Tú te imaginas lo que fue eso? Y tuvo un éxito increíble. Eso decía mi mamá. Aparte, muy agradable, Ramón, muy sencillo. Es un tipazo. Él y su familia entera son tipazos, a todo dar. Oye, mira, ya tengo aquí a María Callas, dice de Bellini y Puritani. ¿Es ese? ¿Y Puritani? No, tienes que buscar, dice high y flat. A ver, high y flat. María Callas. Callas blasts an incredible... en Aida, no, aquí está. En México, ¿no? ¿Y qué minuto busco? Uno es el que le tiene que dar las gracias a Ramón, el de que tiene que dar las gracias. Gracias a ti por todo. Exacto. Gracias, Ramón. ¿En qué minuto lo pongo, más o menos? Al final, los últimos 15 segundos. A ver. Ahí voy. Los últimos 15 segundos. Va a tirar la bandera con el agudo, nada más para que la agarren. A ver, ahí va. Voy a ponerlo en el 5:40. A ver. ¿Es ese? No, antes. No, los aplausos. Un poquito más atrás. No, todavía aplausos. A ver, más atrás. Un poquito. Se te abrieron los ojos. Ah, y yo también así. Impresionante. Hablando de esos momentos, puedes tener desde la emoción más profunda. Wow, hasta me emocioné ahorita. Hasta eso, en donde de verdad también tiene esa parte atlética, que es como cuando ves a Mike Phelps romper o a Usain Bolt romper un récord,
o ves a Sergei Bubka romper el récord de salto con garrocha y tú dices, ¿cómo puede hacer eso? O ver a Messi hacer un tiro libre, esa parte atlética que tú dices, ¿cómo puede un ser humano hacer eso? La ópera tiene esas dos partes, tiene la parte súper emotiva, súper profunda y también la parte espectacular del show, de la pirotecnia, claro, también. Claro. Pues muchísimas gracias, Gerardo. En estos tiempos tan complicados que estamos enfrentando aquí en Los Ángeles, el consulado está trabajando, atendiendo a la comunidad, hemos llevado despensas a los trabajadores agrícolas, estamos dando documentos a quienes más lo necesitan. Y para nosotros este espacio contigo es de verdad un dulce para el alma. Eso lo necesitamos y qué bueno que fue en viernes. Nos vamos con ganas de seguir adelante, convencidos de que esto no nos va a tirar, al contrario, nos va a fortalecer. Como decía Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Así es que, Gerardo, pues unas últimas palabras. Nada, de entrada, Marcela, gracias a ti, gracias al consulado. Un mensaje de mucho cariño para toda la gente en Los Ángeles. Es un lugar que me ha tratado hermosamente. Un saludo y también mi agradecimiento a la Ópera de Los Ángeles por hacer posible mi labor allá, a UNAM Los Ángeles, a Paula de Gortari, como tú misma mencionaste, a todos ustedes. Creo que todos jalando en el mismo sentido. Y el mensaje que también doy, te lo digo y estoy convencido de esto, falta muchísimo más de lo que deseamos para que las cosas estén en orden y muchísimo menos de lo que pensamos. Mucho más de lo que deseamos y mucho menos tiempo del que pensamos. O sea, acojámonos a esa última parte. Falta menos tiempo del que pensamos para salir de esto y saldremos, en el mejor de los casos, otros. Saldremos sabiendo que todos somos vulnerables, saldremos sabiendo que ha sido muy interesante entender que cuidarnos a nosotros mismos es también cuidar a los demás, que con el tema del contagio nos ha incorporado la noción de que cuando tú te cuidas y haces cosas por ti, también las estás haciendo para los demás. En ese sentido, nada, un mensaje de optimismo, de solidaridad y de que estoy seguro de que antes de que termine el año nos vamos a ver en Los Ángeles y haremos charlas y haremos cosas para la Ópera de Los Ángeles, para ustedes, para la UNAM y las cosas regresarán a donde estaban. No tiene por qué no ser así. Qué amable eres y qué generoso, Gerardo, por tu tiempo. No, Gracias. gracias a ti. Un beso.